Hasta ahora para nosotros los átomos en los sólidos cristalinos están ordenados según sus propias estructuras, sus propias redes y ese orden que describimos en realidad tenemos que decir que es ideal, porque en la realidad en los materiales sólidos cuando se están solidificando o cuando se están procesando, etcétera, se van produciendo defectos. Esos defectos se denominan así desde el punto de vista geométrico y de ese orden ideal que definimos, pero en la realidad pueden ser perjudiciales y en la mayoría de los casos son efectivamente beneficiosos. Así que nosotros ahora vamos a describir los defectos que aparecen en las redes cristalinas. Desde el punto de vista geométrico los clasificamos en defectos puntuales, en los cuales tenemos fundamentalmente las vacancias, los átomos intersticiales y sustitucionales, y otros defectos de menor jerarquía que no son tan frecuentes, digamos, que son los Franklin y Claudion, defectos lineales, que es las dislocaciones, y defectos bidimensionales, borde de grano, macla, falla de apilamiento, y luego defectos tridimensionales como los precipitados, los spikes y las zonas de Ziegler, pero vamos a ver algunos más. De hecho, aunque sea puntual, lineal o superficial, los defectos involucran todo un volumen alrededor de ellos. Así que bueno, vamos a comenzar entonces a observar esta imagen que está tomada con un microscopio electrónico de alta resolución. Si observan, esto se suele llamar imágenes de burbujas de jabón, donde cada átomo está representado por una de estas imágenes. Entonces, si uno lo mira así rápidamente, no se da cuenta, pero si observa cuidadosamente van a aparecer algunos defectos que en este caso hemos indicado con los círculos rojos. Bueno, acá aparece en el hueco. Primero reconozcamos que este es un plano compacto. Fíjense que cada átomo tiene 6 vecinos, o sea que es la disposición de mayor aprovechamiento de la superficie. De todos modos, en los huecos, por ejemplo, puede ubicarse un átomo de otro elemento, que tiene que ser un átomo muy pequeño para poder ubicarse en esa posición. También puede ser que haya átomos de otros elementos que tengan un tamaño que pueda reemplazar al átomo del elemento base en un punto reticular. Entonces esos se llaman átomos sustitucionales y pueden ser más grandes o más chicos. Recordemos que no hay dos elementos que tengan el mismo tamaño. Acá justamente falta un átomo en un punto y eso se denomina vacancia. Bueno, es un poco más difícil ver la dislocación, pero si ustedes observan, nosotros podríamos definir la red cristalina como un apilamiento de planos de esta manera. Ahora, fijémonos en este plano que viene hasta acá y queda inconcluso. Eso le denominamos un semiplano extra. Entonces, este semiplano termina en, pensemos que esto siempre es tridimensional, termina acá en una fila de átomos perpendicular al pizarrón. Y eso provoca esta parcialidad de la continuidad, provoca que los planos atómicos adyacentes, estos, se distorsionen para ocupar el espacio que hubiera quedado libre. Así que así definimos la dislocación y la veremos ahora detenidamente un poquito más adelante. Bueno, el primer defecto dentro de los puntuales son las vacancias. Las vacancias son el único defecto de equilibrio. Quiere decir que hay una expresión termodinámica que determina el número de vacancias y que, como ustedes pueden ver en esta expresión, justamente el número de vacancias
es igual al número de puntos reticulares que se están tomando en un determinado volumen por E elevado a la menos Q sobre RT. El delta Q es el calor de formación de vacancias. Bueno, R es la constante y T es la temperatura en Kelvin. Entonces ustedes pueden ver de la observación de esta fórmula que las vacancias a bajas temperaturas son un número relativamente bajo, pero a medida que se va acercando a la temperatura de fusión, la cantidad de vacancias aumenta exponencialmente. De hecho, esto sigue la ecuación de Boltzmann, que la ecuación de Boltzmann lo que dice es que la probabilidad de encontrar átomos con una energía suficiente como para poder transformarse en una vacancia, es decir, moverse en el sólido, es igual a esta expresión que tenemos acá, o sea, nuevamente exponencial. Entonces, sigue esto que se denomina proceso térmicamente activado. Bueno, el siguiente defecto, que es súper importante en las aleaciones, se llama átomo intersticial. Los átomos intersticiales tienen que ser pequeños. Este listado corresponde a los átomos pequeños que pueden ubicarse en los huecos. Pero recordemos que solo el hidrógeno es suficientemente pequeño como para poder entrar cómodamente en el hueco. La mayoría, o sea, todos los otros elementos, carbono, nitrógeno, oxígeno y boro, son más grandes que los huecos y entonces van a producir distorsiones. Eso quiere decir que los átomos en un volumen alrededor de ese intersticial, los átomos van a estar más próximos que la distancia interatómica de equilibrio. O sea que va a haber una energía acumulada en el material que se va a traducir en un endurecimiento. Son campos de tensiones, en este caso tensiones de compresión, que producen un endurecimiento en el material. Por eso, una manera muy fácil y frecuente, la más común, de crear aleaciones que tengan una resistencia mecánica o un límite elástico más alto es agregando átomos intersticiales. ¿A dónde se ubican los átomos intersticiales? Bueno, se pueden ubicar en los huecos octaédricos o en los huecos tetraédricos de las redes FCC y BCC respectivamente. Así que por eso nosotros hacemos ejercicios para calcular los huecos y calcular la distorsión que se produce ubicando en el hueco un determinado átomo. Bueno, la otra manera de hacer aleaciones es agregando átomos que reemplacen a los de la red original en puntos reticulares. Esos átomos pueden ser más grandes, con lo cual alrededor se crea un campo de compresión, fíjense toda la distorsión que hay en la red cristalina, o pueden ser más pequeños y acá nuevamente vemos una distorsión en la red cristalina, pero ya se crean campos de tracción porque los átomos originales están más separados que la distancia interatómica de equilibrio. Bueno, tenemos estos otros defectos que puede ser en el caso de aleaciones. Acá tenemos una aleación formada por los átomos grandes con pintitas y los átomos más pequeños lisos, y entonces la posición que tiene que estar ocupando este átomo más pequeño queda libre y hay en un lugar donde debería haber uno, hay dos. Eso se llama defecto Frenkel, y el defecto Scotty es cuando faltan. Eso, por ejemplo, en los materiales cerámicos es frecuente encontrarlos. No hay una modificación energética en el material porque falta tanto el chiquitito blanco como el grandote de acá. En esta imagen se muestran dos curvas de ensayo de tracción, o sea, son curvas tensión, deformación,
del material Circaloy luego de haber sido irradiado con neutrones. Entonces vemos el comportamiento antes de la radiación. Tiene un límite elástico que está a esta altura y luego una gran deformación plástica. Ahora, cuando fue irradiado y aumenta, por ejemplo, la cantidad de huecos y de vacancias ya en una cantidad fuera de equilibrio, el material se vuelve más duro, es decir, que se eleva a su límite elástico, pero rompe frágil. Bueno, y ahora vamos a comenzar con las dislocaciones. Las dislocaciones son el defecto más importante cuando uno estudia la deformación plástica. Vamos a ver más adelante que sin las dislocaciones los materiales serían excesivamente duros y frágiles, o sea, la tensión necesaria para desplazar un plano atómico con respecto a otro, por cizallamiento, sería muy grande, 3 órdenes de magnitud más grande de lo que efectivamente se mide en los ensayos. ¿Por qué? Porque la deformación plástica no ocurre por los planos completos desplazándose entre sí, sino por el mecanismo de deslizamiento de dislocaciones. Las dislocaciones también son responsables de un modo de endurecimiento por deformación en frío, que todo eso lo estudiaremos en su momento. Entonces ahora las vamos a presentar a las dislocaciones. ¿Cómo se forma una dislocación? Bueno, imaginemos que tenemos acá una porción de cristal perfecto y la abrimos y se coloca el semiplano en esa posición. Entonces acá vemos cómo quedó distorsionada la red por haber introducido ese semiplano. Esta es otra imagen que muestra lo mismo, el cristal perfecto y el semiplano extra colocado ahí. Entonces se definen dos parámetros o dos características muy importantes en las dislocaciones, que son la línea de dislocación, que corresponde a la última fila de átomos, y el plano de deslizamiento que contiene a la línea de dislocación. En esta imagen también está representado, pero así en un modo tridimensional, cómo es la distorsión en la red cristalina debido a estas dislocaciones. En realidad, las dislocaciones se identifican por un vector que se denomina vector de Burger. A continuación voy a trazar el circuito de Burger en una porción de red cristalina que no presenta ningún defecto. Entonces puedo partir de un punto cualquiera, 1, y recorrer un circuito 1, 2, 3 para arriba. Luego voy 1, 2, 3 para la derecha, bajo 1, 2, 3 hacia abajo y 1, 2, 3 y llego al mismo átomo donde inicié el recorrido del circuito. Eso quiere decir que en este circuito, en el interior de este circuito, no hay ningún defecto, ninguna dislocación. Ahora veamos el trazado del circuito de Burger en una región del cristal que encierra la presencia de una dislocación. Si nosotros partimos de este punto, entonces vamos a recorrer 1, 2, 3 hacia abajo, después recorremos 3 hacia la izquierda, recorremos 3 hacia arriba y cuando recorremos nuevamente 3 hacia la derecha, el circuito no se cierra, sino que es necesario aportarle acá un vector que se denomina vector de Burger para cerrar el circuito. Este vector de Burger, que se identifica por la letra B con la rayita arriba, en este caso va a ser igual a
el parámetro reticular por la longitud 1,00 en la red cristalina, que lo explicaremos posteriormente. Así que, si nosotros trazamos el vector de Burger en esta imagen, podríamos partir de un punto por acá y recorremos 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4 quedó ahí afuera. Entonces ahí está el vector de Burger. Esta dislocación, que se denomina dislocación de borde, se caracteriza porque el vector de Burger es perpendicular, acá corregir, perpendicular a la línea de dislocación. Vector de Burger, línea de dislocación, ahí. Y además, ahora vamos a ver cómo el vector de Burger es paralelo a la tensión de corte y paralelo a el deslizamiento de la línea de dislocación. Antes de ver eso, vamos a presentar al otro tipo de dislocación que se denomina dislocación helicoidal. La dislocación helicoidal se crea de la siguiente manera. A partir de una red perfecta, se traza ahí un semiplano y se le aplica una tensión de corte como está indicada ahí en las flechas. Entonces se va a producir un deslizamiento de corte en un ángulo determinado y la red se va a distorsionar de esta manera. Acá también está representada la dislocación helicoidal. La tensión de corte está aplicada acá, es esta tau, y si uno traza el circuito y parte de un punto cualquiera, va hacia atrás, recorre hacia arriba, vuelve hacia adelante, el circuito no cierra, sino es aplicándole este vector de Burger. La línea de dislocación es la última fila de átomos por atrás de la cual la red está perfecta y adelante sufre este cizallamiento que en una vista en plano se puede observar. O sea, acá está el vector de Burger y fíjense que la distorsión está fundamentalmente ubicada en un área en una región cilíndrica, porque hasta que se restituye nuevamente el enlace atómico como corresponde. En estas otras imágenes también se puede ver perfectamente, ¿no? Y cómo se va formando un helicoide en los enlaces. Muy bien. Ahora podemos comparar, ¿no?, las dos componentes de dislocación. La dislocación de borde, esta que está representada ahí, entonces tiene la línea de dislocación con su símbolo. Este es el símbolo que se ubica ahí donde está la línea. El vector de Burger, que tiene esta dirección. Entonces el vector de Burger, vemos acá que es perpendicular a la línea de dislocación. Y el vector de Burger y la línea de dislocación definen un único plano de deslizamiento, digamos ahora. Un único plano de deslizamiento. El plano de deslizamiento, que es este que está representado acá en color amarillo, debe contener al vector de Burger y a la línea de dislocación. En el caso de la dislocación helicoidal o de hélice, el vector de Burger es paralelo a la línea de dislocación. Y siendo paralelos, no se define un plano único de deslizamiento, como veremos un poquito más adelante. Bueno, ya se vio en las imágenes que la presencia de las dislocaciones produce distorsiones en las distancias interatómicas y eso hace que se creen alrededor de la línea de dislocación campos de tensiones de distintos signos y magnitudes. Entonces, en una dislocación de borde, en la zona por arriba de la línea de dislocación,
las tensiones son de compresión. Se ve acá que los átomos están más próximos a la distancia de equilibrio y eso se extiende a toda una región. Y por debajo de la línea de dislocación los átomos están más separados que su distancia de equilibrio y también se extiende hacia una región que va a estar más o menos alejada, que se puede calcular, está toda la matemática disponible para eso. Acá hay otra imagen de otra bibliografía donde vuelve a mostrar los campos de compresión y de tracción y las tensiones de corte que hay alrededor de la línea de la dislocación helicoidal. Esos campos de tensiones son muy importantes porque van a producir un endurecimiento en el material. Bueno, ¿cómo se mueve una dislocación de borde? Hay dos maneras comparativas de mostrarlo y es una, la que está ahí en la parte de arriba, es pensar en que uno quiere deslizar una alfombra de esas largas de iglesia y entonces imaginen el esfuerzo que hay que hacer si se tira desde uno de los extremos. En cambio, la manera de desplazarlo es crear una olita, como esta que está acá, y la olita se va a desplazar y entonces a lo largo de la alfombra y va a producir un movimiento en forma de escalones. O sea, no continuo, sino en forma de escalones. La otra manera que está indicada en toda la bibliografía es comparar el movimiento de la dislocación con una oruga de este tipo. Entonces la oruga no se desplaza continuamente sobre el piso, sino que hace una olita que se va desplazando así por su cuerpo y entonces ahí llegó a moverse en un escalón igual a esa olita que hizo. Lo vemos en el material. Bueno, tenemos entonces una porción de cristal que está sometido a tensiones tangenciales. Fíjense que por debajo de esta línea, que estoy acá señalando con el dedo, de este plano, digamos, por debajo de este plano, las tensiones van hacia la izquierda y por encima del plano, las tensiones van hacia la derecha. Entonces, esos valores de tensión tienen que ser lo suficientemente grandes como para activar este movimiento. Es decir, que se va a producir acá una dislocación y esa dislocación es la que se va a ir moviendo. Por lo tanto, las tensiones tienen que ser suficientes como para solamente romper todos los enlaces interatómicos de esta fila. Solamente una fila de enlaces interatómicos, desplazarse la parte inferior hacia la izquierda, reconstituir el enlace y la dislocación va a quedar a una distancia solamente de la posición anterior. Entonces el movimiento es exactamente igual al vector de Burger de esta dislocación. La dislocación va avanzando en un vector de Burger cada vez hasta que aflora a la superficie. De esta manera, el material que originalmente tenía este tamaño, esta forma, digamos, ahora quedó alargado. Una vez que ocurre el deslizamiento de la dislocación hasta aflorar a la superficie, vemos que la red cristalina quedó exactamente como estaba originalmente. O sea que no hay luego de la deformación permanente debida al deslizamiento de la dislocación, no hay una distorsión en la red cristalina del material. Acá nuevamente tenemos otra imagen, ponemos varias imágenes, aunque parezca reiterativo, para
poder comprenderlo bien, tenemos el plano de deslizamiento en color celeste, tenemos la línea de dislocación, que es la última fila de átomos perpendicular a la pantalla, el semiplano extra, la tensión de corte aplicada, y entonces se rompe esta fila de enlaces, se desplaza la parte superior con respecto a la parte inferior, se reconstituye el enlace y la dislocación avanza en una magnitud igual al vector de Burger. La tensión necesaria para romper esta fila de enlaces va a ser menor, porque estos enlaces, fíjense, que son enlaces de no equilibrio, o sea que es menor la tensión que requiere romper esos enlaces. O sea, por eso decimos que gracias a las dislocaciones, la deformación plástica puede ocurrir con valores de tensiones mucho más bajos que si esas dislocaciones no estuvieran. En esta otra imagen vemos cómo procede el deslizamiento de distintos tipos de dislocaciones. O sea, tenemos solo dos tipos, las de borde y las helicoidales. Pero tienen signos, cada una tiene su signo. Esta es una dislocación que se denomina positiva. Entonces, fíjense que aplicamos el mismo par de corte en todos los cuadritos. Cuando aplicamos ese par, la dislocación positiva se va a deslizar hacia la izquierda, en este caso, y se va hasta que se asome a la superficie del material. Ahí crea lo que se denomina un escalón de deslizamiento. Ahora, acá tenemos representada una dislocación de borde negativa. Eso es una cuestión convencional de signos. Esa dislocación negativa, bajo el mismo par de tensión, va a ir desplazándose en este caso hacia la derecha, hasta nuevamente formar un escalón de deslizamiento. Acá tenemos una dislocación helicoidal de signo derecho, y la línea de dislocación se va a desplazar en una manera perpendicular a la tensión aplicada. Entonces va a ir desplazándose y va hasta llegar al límite del cristal y nuevamente formar un escalón de deslizamiento. Una dislocación de signo contrario, que se denomina izquierda, bajo el mismo par de tensión, se va a deslizar hacia adelante. La línea de dislocación es paralela al tau y se desliza perpendicular al tau hasta asomarse a la superficie y crear un escalón de deslizamiento. Entonces ahí vemos cómo ocurre el movimiento de dislocaciones de borde, helicoidales y de distintos signos. En realidad tenemos que decir que las dislocaciones no son o helicoidales o de borde, sino que después les voy a mostrar así una imagen tomada con el microscopio. Las dislocaciones son líneas continuas en el espacio, no en un plano, en el espacio del material. Y a esa línea, que uno la ve así de esa manera, la tiene que descomponer en componentes de borde y helicoidales. Vamos a ver. Una línea de dislocación tiene un único vector de Burger asociado a ella. Entonces, cuando nosotros trazamos esta descomposición de la línea, las componentes que nos quedan de línea perpendiculares al vector de Burger, ahí reconocemos que esa es una dislocación de borde. Entonces tenemos dislocación de borde, etc. Las dislocaciones helicoidales son aquellas en las que la línea de dislocación es paralela al vector de Burger.
cada componente se va a mover bajo los efectos de la tensión de corte aplicada según su propia característica. Entonces, esta componente que es de borde se va a mover en la misma dirección de la tensión aplicada, o sea que se va a mover hacia abajo. Esta dislocación helicoidal y esta otra son de signos contrarios. Entonces una se va a mover hacia la izquierda, la otra componente se va a mover hacia la derecha. De manera que luego de ver el efecto de la tensión sobre cada una de esas componentes, la línea se ha desplazado hasta esta posición. ¿Pero cómo se desplazó? Por los movimientos que le corresponden a cada una de las componentes que vemos acá. Entonces, como les digo, las líneas de dislocación son líneas curvas, como esta línea AB que tenemos acá, líneas curvas en el espacio del material y que tienen, ¿ves?, componente helicoidal, componente de borde. Un único vector de Burger. Entonces, cuando se aplica una tensión para producir deformación plástica, la componente helicoidal se va a desplazar hacia atrás, la componente de borde se va a desplazar hacia la derecha. Las líneas de dislocación no se mueven en el interior de un cristal. Eso es imposible, geométricamente imposible, y ustedes pueden, si quieren, tratar de demostrar lo contrario. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Las líneas de dislocación pueden tener un movimiento, o sea, qué sé yo, de cualquier longitud adentro del material, pero van a terminar aflorando a la superficie o bien formando lazos o bucles. Esto es un lazo de dislocaciones. Tiene un único vector de Burger. Por lo tanto, podemos decir que una componente como esta va a ser de borde, porque la línea de dislocación es perpendicular al vector de Burger, y una componente que esté de este lado es helicoidal porque es paralela al vector de Burger. Entonces, ustedes tendrían que ir visualizando que ese lazo, cuando está sometido a una tensión tangencial, se va a mover tal cual las ondas en el agua. Es decir, que van a ir agrandándose y desplazándose según las componentes. Otro comentario que quiero hacer es que, como vimos, las líneas de dislocación son sitios de gran acumulación de energía, esos campos de tensiones debido a la distorsión en los enlaces interatómicos. Así que una línea de dislocación tiende espontáneamente a reducirse en el material para reducir el campo energético. Y si aumenta la longitud de la línea por deformación plástica, por deslizamiento, por ejemplo, como decíamos recién, si acá la tensión hiciera que este lazo creciera en su diámetro, entonces se va incorporando al material cada vez más tensiones y cada vez el material se va a ir endureciendo. Bueno, en esta imagen, que se los dejo para que la estudien cuidadosamente, se puede observar la distorsión que hay alrededor de la línea. La distorsión se refiere a la posición que debieran efectivamente ocupar cada átomo, pero que está fuera de su posición. Así que, perfecto eso. Bueno, acá tenemos otra imagen que muestra aproximadamente lo mismo, pero que a lo mejor es más fácil de ver. Cada uno puede probar.
tenemos la componente helicoidal que viene por acá y que se va a ir transformando en una componente de borde. Acá lo vemos en el plano. El vector de Burger es este que está acá representado. Fíjense, este vector de Burger está sobre el plano de deslizamiento, que es el rayadito, es perpendicular a la línea de la dislocación de borde y es paralelo a la línea de dislocación helicoidal. Otra imagen para ver cómo una línea de dislocación, por efecto de la tensión aplicada, va a ir desplazándose, aumentando su longitud a través de moviéndose siempre sobre el plano de deslizamiento. ¿Y hasta dónde se va a extender? Hasta que alcance la superficie del material y forme ahí escalón de deslizamiento. Bueno, entonces las dislocaciones también interactúan entre ellas, sobre todo sus campos de tensión interactúan. Una dislocación, dos dislocaciones del mismo signo, como estas dos que están acá, al tener del mismo lado del plano los campos de compresión y los campos de tracción, se repelen. ¿Cómo se repelen? Bueno, si uno aplica una tensión, para que se deslice la dislocación va a haber obstruido su deslizamiento debido a estos campos de tensión. Eso por un lado. Y por otro lado, si el material es calentado, si se aumenta la temperatura, entonces estos campos de tensión van a ser suficientes como para que las dislocaciones se deslicen espontáneamente sin necesidad de una tensión aplicada. Si en cambio tenemos dislocaciones de distinto signo, entonces los campos de tensión opuestos producen una atracción y eso termina en lo que se denomina una aniquilación. Entonces las dislocaciones se pueden aniquilar siempre que tengan dos líneas que puedan complementarse. También se pueden aniquilar las dislocaciones helicoidales, porque nosotros tenemos acá esta dislocación y esta que tienen distinto movimiento. Fíjense cómo acá está representado la línea de dislocación, la dislocación helicoidal. La línea está acá, esta línea se va a desplazar hacia allá, hacia atrás. Esta línea, en cambio, se va a desplazar hacia adelante y va a terminar aniquilándose y quedando ahí un escalón. Bueno, ¿cómo se descubren las dislocaciones? En realidad, la teoría para calcular la tensión necesaria para que ocurra deformación plástica mostró hace muchos años que ese valor teórico es hasta 3 órdenes de magnitud más grande que cuando se somete el material, un monocristal, digamos, a un ensayo de tracción. Entonces, claro, se deben haber especulado un montón de teorías de por qué pasa eso. Y en 1934 se elaboró la teoría de las dislocaciones. Todavía al día de hoy se la sigue llamando la teoría de las dislocaciones, aunque ya está comprobado, digamos, pero recién en los años 50, cuando hubo microscopios electrónicos, se pudo observar las dislocaciones. En realidad esto no es una imagen con microscopio óptico, ahora después le voy a mostrar las de microscopio electrónico. Si uno pule una muestra la pule hasta como para observar que quede especular, sin ninguna raya, y luego se produce un ataque químico, entonces ese ataque químico
va a hacerse efectivo inicialmente en las zonas de más alta energía. Y así queda representada entonces líneas de dislocación que asoman, que son perpendiculares acá a la pantalla, asoman a la superficie en todos estos puntos. Acá vemos un alineamiento, que después veremos de qué se trata. Acá vemos que se están apilando dislocaciones contra este otro defecto que vamos a ver después. Bueno, efectivamente la presencia de las dislocaciones, el movimiento de las dislocaciones se pudo observar recién cuando se contó con los microscopios electrónicos de transmisión. Esta imagen muestra el microscopio que tenemos nosotros en el IFIR, que es un microscopio nuevo, comprado hace un año y pico. La muestra para llevar entonces al microscopio electrónico tiene una preparación muy precisa. Esa muestra se coloca en el interior de la columna por este lado. Esta es la columna y acá arriba está el filamento que emite el haz de electrones. El haz de electrones entonces va a tener esta dirección y atraviesa la muestra cuando llega a esta zona. Por supuesto que acá hay una serie de lentes magnéticas que van a hacer que aprovechar al máximo la energía de ese haz de electrones y que no se dispersen, de manera de concentrarse en esa región de la muestra. Y luego, según la interacción que haya entre el haz de electrones y la muestra, se va a ver acá una imagen, que también se puede a través de una cámara especial proyectarse en la pantalla. Bueno, la imagen puede ser esta. Esta es una imagen que muestra en un plano líneas de dislocación. ¿Qué es lo que pasa? El haz de electrones atraviesa la muestra cuando encuentra una libertad para hacerlo. Cuando encuentra campos de tensión, entonces los electrones son dispersados y no llegan a constituir imagen ahí abajo. Entonces, cada vez que uno ve algo oscuro, está representando una zona de alta energía. Entonces acá lo que vemos son muchas, parecen muchas, pero en realidad no es tanto, pero hay una gran cantidad de líneas de dislocación. Incluso se puede ver que están formando ciertas configuraciones que se denominan paredes. La densidad de dislocaciones que hay en un material antes de ser deformado plásticamente puede llegar a encontrar una densidad igual a 10 a la 6, 10 a la 8 dislocaciones por centímetro cuadrado en una determinada superficie. Luego de la deformación plástica, las dislocaciones se multiplican hasta alcanzar valores de 10 a la 11, 10 a la 12 dislocaciones por centímetro cuadrado. Hay varios mecanismos que producen esta multiplicación de dislocaciones o que son fuentes de dislocaciones. Sin embargo, el principal es este que se denomina fuente de Frank Read. Una dislocación en el interior de un cristal tiene una forma, supongamos, como esa. Si este es el plano sobre el que está actuando la tensión tangencial aplicada, hay una porción de esta línea de dislocación que yace sobre el plano que llamamos plano de deslizamiento, porque es el sobre el cual está aplicada la tensión tangencial. Este punto A pertenece a la parte de la línea de dislocación que no está afectada por el tau, por lo tanto este punto está fijo. Y lo mismo pasa con el punto B por pertenecer a una línea que está fija, inmóvil o sésil, que son las palabras que se usan. Entonces ahora seguimos con la diapo.
Entonces, la porción de línea de dislocación que yace en el plano sobre el cual se está aplicando la tensión es esta confinada por los puntos A y B. O sea, los puntos A y B pertenecen a la dislocación, pero están fijos porque pertenecen a la parte de dislocación que está inmóvil. Bueno, el vector de Burger tiene esa dirección y la tensión aplicada está representada con todas esas flechitas. Claro, debido entonces a la tensión aplicada, la línea de dislocación, que se comporta como una línea elástica, como un arco elástico, entonces empieza a deformarse de esta manera. Es decir, que se van a crear componentes helicoidales en los extremos y la línea empieza a arquearse como similar a lo que explicamos antes con una niñita suelta. Las componentes de borde van a ir hacia arriba y las componentes helicoidales de distintos signos hacia izquierda y derecha respectivamente. O sea, estos son distintos momentos en la elongación de la línea. Si continúa la tensión aplicada, entonces en este punto va a ocurrir una inestabilidad que va a hacer que la línea pase a tener esta forma, y acá las componentes helicoidales tienen un signo distinto en cada una de estas partes, cercano a A y cercano a B, y se van a desplazar, como está indicado por las flechas, de manera de llegar a tener acá una dislocación de signo helicoidal de signo contrario, la C y la C', que cuando se aproximen van a aniquilarse. O sea que se va a ver favorecido por las propias tensiones de la dislocación este aniquilamiento. Cuando se produce el aniquilamiento de las dislocaciones, entonces espontáneamente la línea de dislocación va a tender a ser un lazo cerrado circular, y acá va a quedar nuevamente un tramo de dislocación como la que vio originalmente. Entonces uno lo que tiene que imaginarse es que esto es perpetuo mientras se está aplicando la carga, y a partir de esta línea original se van a ir creando lazos y lazos que se van a ir extendiendo, hasta, bueno, hasta salir a la superficie del material, esa es una opción, o hasta encontrar un obstáculo. Bueno, acá tenemos una imagen tomada también en el microscopio electrónico de transmisión de la fuente de Frank Read que está actuando en este momento. O sea, dentro del propio microscopio uno puede aplicar una tensión y ver cómo se va modificando la microestructura, o bien puede calentar una muestra y también observar todos los efectos que se producen en el material. Con respecto a la dislocación helicoidal, debemos decir una cosa muy interesante, que es que este tipo de dislocación puede cambiar de plano de deslizamiento. Como dijimos antes, el vector de Burger es paralelo a la línea de dislocación, y eso puede ocurrir en un plano primario, que sería el primer plano en el que va a ocurrir el deslizamiento, o puede ocurrir en un plano secundario, y a este cambio de dirección, el cambio de plano, digamos, de deslizamiento, se lo denomina deslizamiento cruzado. Es una cualidad que tienen exclusivamente las dislocaciones helicoidales. Las dislocaciones de borde no tienen esta capacidad. Entonces, ¿cuándo ocurre eso? Y supongamos que la dislocación venía deslizando en este plano y se encontró ahí con un obstáculo. Un obstáculo
cualquiera. Y no puede deslizar más. Entonces la tensión actuante va a seguir incrementándose porque justamente se aplica una tensión para deformar, para activar el deslizamiento de las dislocaciones. Entonces esa tensión va a ir incrementándose hasta que se activa este fenómeno que se denomina deslizamiento cruzado. Una vez que zafó del obstáculo, entonces va a seguir deslizando sobre otro plano primario que son los de más fácil deslizamiento. Es como un grado de libertad que tienen las dislocaciones helicoidales. Y una característica que tienen las dislocaciones de borde se denomina trepado. El trepado solamente ocurre a alta temperatura cuando hay un número de vacancias muy elevado. Entonces, claro, las vacancias se mueven adentro del grano, del cristal, digamos, se van a mover intercambiando su posición con átomos vecinos. Así que, si acá hay una dislocación, como está representado por su símbolo, una vacancia se va a mover, se puede mover para cualquier lado si la temperatura es elevada, solamente porque tiene energía suficiente. Pero si hay una dislocación cerca, se va a mover atraída por los campos de tensión de compresión que hay sobre la línea de dislocación. Si toda esta fila de átomos es reemplazada por vacancias, acá tenemos otra vacancia que está llegando, toda la fila perpendicular es reemplazada por una fila de vacancias, entonces la línea de dislocación trepó a otro plano de deslizamiento. Otra imagen para mostrar lo mismo. La vacancia va llegando y cambia su posición con este átomo azul que está ahí recomprimido y que va a pasar a una condición de menor energía. Entonces se dice que la dislocación sufrió un trepado positivo. También puede ocurrir, pero es mucho más costoso para el material, costoso desde el punto de vista energético, puede ocurrir que a esta zona de tracción lleguen átomos y a ocupar ese lugar. Y entonces, intercambiando su posición con vacancias. Y entonces, el plano de deslizamiento estaba acá y ahora cuando llegaron átomos intercambiando posiciones con una vacancia y completen toda la fila, el plano de deslizamiento bajó en una distancia interplanar. Y ese se llama trepado negativo. Bueno, hasta acá presentamos lo que son las dislocaciones. Las dislocaciones, entonces ahora que ya más o menos que las entendimos, interactúan con todos los otros defectos que hay en la red cristalina. Los átomos intersticiales, que justo en esta figura no están, van a ir a ubicarse en estas zonas de tracción. Estas zonas de tracción debajo de la línea de dislocación atraen a los átomos intersticiales. Esto es particularmente importante en el acero, porque el acero tiene como elemento aliante principal el carbono y también tiene nitrógeno, que son elementos intersticiales que se ubican ahí y que van a tener como consecuencia la formación del fenómeno de fluencia oscilante. Así que ya lo vamos a ver. Los átomos sustitucionales de pequeño tamaño van a ir a la zona de compresión y los átomos
sustitucionales de gran tamaño a la zona de tracción. Eso es un movimiento de átomos de una posición de equilibrio a otra que solamente se puede dar cuando la temperatura es elevada, porque el átomo para moverse, o sea, para difundir dentro del sólido, necesita de una energía de activación. Comenzamos ahora entonces con los defectos superficiales o bidimensionales, dentro de los cuales quizás el más importante sea el que se denomina borde de grano. Nosotros en la primera clase dijimos que el orden atómico en los líquidos se denomina orden de corto alcance porque son grupos muy pequeños de átomos que se encuentran ordenados según la propia red cristalina, pero que está todo el tiempo rompiéndose y reconstituyéndose debido a los movimientos convectivos que tiene el líquido. Si nosotros sacáramos una fotografía del momento en el que va a comenzar la solidificación, es decir, el último instante del líquido, observaríamos que ese líquido está formado por todos estos pequeños grupos, en realidad todo está lleno de estos grupos, cada uno orientado de distinta manera, al azar, pero según formando la estructura cristalina efectiva del material. Cada uno de esos grupitos va a tener una cantidad de átomos diferente y algunos que tengan un tamaño superior a un crítico, esos se van a constituir en lo que denominamos núcleos de fase sólida. Entonces, supongamos nosotros que estos que están representados ahí son los núcleos que van a dar lugar a al crecimiento de la fase sólida. Es decir, el proceso de solidificación va a continuar cuando cada uno de los átomos del líquido van a sumarse a estos grupitos. Acá vemos el crecimiento de los grupos esos hasta que llega un momento en que cada uno de esos cristales va a estar obstruido por el crecimiento del otro cristal, de los otros cristales vecinos, y las redes no pueden empalmar. Por lo tanto, nos van a quedar entre lo que se denomina un grano y otro grano, entre un grano y otro grano, va a quedar una región que va a tener un ancho de aproximadamente 5 átomos, 10 átomos puede ser, que se denomina borde de grano. Fíjense que en el borde de grano no hay el ordenamiento propio del sólido. Estos átomos no están en su condición de equilibrio. En general tiene menor densidad el borde de grano que el grano, y estas zonas, por estar fuera de equilibrio, entonces son zonas de alta acumulación de energía. Cuando nosotros preparamos una muestra metalográfica para observar en el microscopio óptico, entonces pulimos la muestra y luego, si uno la mira en el microscopio tal cual pulida, se encuentra con que refleja perfectamente la luz. Por lo tanto, hay que proceder a sumergir esa muestra en un reactivo y dejarla pocos segundos de manera que solamente ese reactivo actúe en las zonas de alta energía. Actúe en la zona de alta energía, quiero decir, el dibujo que viene ahora. Bueno, el microscopio tiene una fuente de luz, supongamos acá, que salen los rayos de luz, y esos inciden sobre un espejo semitransparente, inciden, y de allí entonces van a actuar sobre la muestra. Si la muestra es suficientemente plana, perfectamente plana, y para eso la pulimos,
La luz incide y se refleja por el mismo camino. ¿A dónde se refleja? Y acá arriba, al ocular del microscopio, donde nosotros estamos mirando. Ahora, cuando una muestra es atacada por un ácido, entonces, vista así de costado, el ataque significa una pérdida de material, o sea, un pequeño surco en esa superficie. Entonces, los rayos de luz que inciden en esta superficie se reflejan siguiendo un ángulo determinado y por lo tanto acá en la observación va a quedar un punto oscuro. Así se configura la imagen que vemos en la diapo. Vemos que la luz se refleja en los granos y la luz no se ha perdido en lo que son bordes de grano, así que por eso se ven oscuros. Nosotros acá vemos entonces marcados los bordes de grano y algunos defectos que pueden ser óxidos o partículas que no reflejen la luz. La observación en el microscopio óptico permite observar el tamaño de los granos y la forma que tienen los granos. Cuando hay una deformación plástica en frío, los granos se van a alargar. Se pueden hacer tratamientos térmicos para reducir el tamaño de los granos y la importancia de los bordes de grano es tal porque los bordes de grano son la barrera infranqueable para las dislocaciones. Si una dislocación viene deslizando por este plano, al llegar al borde no puede atravesarlo de ninguna manera. De ninguna manera. Visto en el microscopio electrónico, entonces acá hay un borde de grano y acá hay una cantidad de dislocaciones que probablemente provengan de una fuente de Fernried que se apilaron contra el borde, creando regiones de muy alta energía. Cuando los materiales son de granos muy finos, entonces se obtiene un límite elástico muy alto sin afectar a la fragilidad, sin volverlos frágiles como la mayoría de los mecanismos de endurecimiento. Bueno, y otro defecto superficial, del cual ya hablamos cuando vimos estructura cristalina, se llaman fallas de apilamiento. Nosotros vimos que una estructura hexagonal compacta está formada por un apilamiento de planos compactos. De manera que el apilamiento se sigue la línea A, B, A, B, A, donde A es una posición, digamos el primer plano atómico es A. El segundo plano atómico se puede ubicar en los valles B o bien en los valles C. Entonces, supongamos que el segundo plano atómico se ubica en los valles B. Son los átomos que acá están en un color rosa más pálido. La posición que adquiera el tercer plano atómico en apilarse va a definir si la estructura es hexagonal compacta o es cúbica de caras centradas. Si el tercer plano en apilarse vuelve a estar en la posición A, entonces es una estructura HCP. En cambio, si se ubica en la posición C, en los valles de la posición C, tenemos un apilamiento ABC, ABC, y eso va a dar lugar a el apilamiento de planos 1, 1, 1 en la estructura FCC. Bueno, y el otro defecto superficial que también es muy importante se denomina macla. La macla, ahora dibujo. Bueno, entonces vamos a ver
así figurativamente, cómo se forma una macla mecánica. Esto sería como un alambrado como de cancha de fútbol, digamos. Y acá le ponemos dos tablitas. Y aplicamos ahora una tensión tangencial, tau, de esta manera. Entonces va a haber un deslizamiento de esta parte interna entre las dos tablitas que llamemos plano de macla. Y de manera que esto se va a mover hasta esta posición. Me quedó re mal. Entonces, la nueva posición va a ser esta. Así. O sea que nosotros venimos acá con la red original. A partir del plano de macla se produce un giro que depende del ángulo, depende de la estructura cristalina. Ya está todo tipificado eso. Y la estructura se reorienta hasta el plano siguiente y luego sigue la red original. Las maclas son un defecto que puede encontrarse en distintos tipos de materiales metálicos y también en materiales cerámicos, y que ocurren durante la deformación plástica para valores de tensiones muy elevados. En este dibujo que acabamos de hacer, vemos cómo se puede producir la macla. La macla se identifica con un plano, que normalmente es un plano de la familia 111, que es un plano que especular, es decir, para un lado y otro de ese plano, los átomos se reflejan y ocupan las mismas posiciones. Nosotros lo que vemos acá es que ha cambiado la orientación, pero manteniéndose la misma estructura, a diferencia de la falla de apilamiento, que si se produce una falla de apilamiento en el material, deja de ser, supongamos FCC, y en esa región pasa a ser HCP. Acá la macla produce una reorientación manteniendo la propia estructura. Esto también va a detener a la dislocación, la va a detener porque si la tensión de corte habilita el deslizamiento en este plano, le va a costar aumentar más la tensión para que pueda cambiar de plano y seguir deslizando por acá. En el microscopio óptico las maclas se ven como dos líneas paralelas y así como está representado ahí. Bueno, dentro de los defectos volumétricos nosotros nos podemos encontrar con poros, con fisuras, con inclusiones no metálicas, óxidos que provengan del proceso de fabricación de los materiales, y también nos podemos encontrar con segundas fases que aparecen por disminución de solubilidad de una solución sólida. Vamos a volver sobre este tema más adelante, así que ahora solamente les cuento el cuento. En una aleación aluminio-cobre con 4,5% de cobre disuelto en el aluminio, a 500 grados se forman granos de lo que se denomina solución sólida, es decir, una sola fase a donde el cobre es un átomo sustitucional en la red cristalina del aluminio.
Estos son distintos granos que fueron creciendo a partir de los núcleos desde el líquido. Pero, ¿qué pasa? A temperatura ambiente, la solubilidad, es decir, la cantidad de cobre que puede contener el aluminio, se reduce a 0,5. Entonces, a medida que va bajando la temperatura, los átomos de cobre van a difundir hacia fuera. ¿Qué sería fuera? Afuera del grano sería que se van a concentrar en los bordes de grano, manteniendo la condición de equilibrio, que es llegar a temperatura ambiente con 0,5% de cobre. En el borde de grano, esos átomos de cobre se van a enlazar con átomos de aluminio para formar un compuesto que es el aluminiuro de cobre, que va a quedar depositado, por lo tanto, en el borde de grano. Entonces, se llama precipitado a la aparición de una segunda fase debido a la disminución en la solubilidad de una solución sólida. Estas fases que precipitan en borde de grano suelen ser compuestos, fases frágiles, que actúan como si fuera una jaula indeformable para el grano. Fragilizan completamente al material. Entonces son indeseables, pero vamos a ver que mediante un tratamiento térmico se puede lograr que este precipitado, en lugar de formarse en el borde de grano, se forme como pequeñas partículas en el interior del grano, y entonces eso le va a producir un endurecimiento, porque va a impedir que las dislocaciones puedan deslizar sin fragilizarlo.